Muchas gracias, señor presidente. Amaiur, de igual forma, el resto de los grupos que han tomado la palabra votará en contra del orden del día debido a la inclusión trampa del Real Decreto del jueves. Este Real Decreto, que se ha incluido con premeditación y veraneo, que para nuestro parecer, y como ya dijo alguien, y como mencionaba antes otro portavoz, es una chapuza o, si se quiere, una estafa, intenta evitar el debate de fondo sobre estas medidas regresivas que intenta imponer el Partido Popular. Es cierto que el abuso del Real Decreto es una de las características del Gobierno de esta legislatura, pero en este caso es más grave, como ya se ha dicho, porque afecta a más de 20 normas, a más de 20 leyes y, a nuestro parecer, lo que se intenta es evitar el debate de fondo, que la ciudadanía conozca lo que se está tratando y por ello lo vemos inaceptable y por ello votaremos en contra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñárritu. El Grupo Mixto, la señora Oramas.